el órgano que está afectado es el cerebro. Entonces distorsiona cómo uno piensa, percibe la realidad y lo que uno dice. Pensamos que aceptar un diagnóstico es equivalente a abrazarlo como mi identidad. Es que yo estoy manejando mi enfermedad y no la enfermedad a mí. Yo no voy a usar mi diagnóstico como una excusa. Si viene alguien a mí que le acaban de diagnosticar un cáncer, yo voy a orar por esa persona antes que nada. Yo voy a decirle que haga una limpieza interior, ¿verdad? Que lleve cuentas cortas con el Señor, pero lo voy a mandar a un médico. Claro. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Hoy estoy muy contento porque pocas veces tenemos la posibilidad de dialogar con alguien que vive una situación particular, que ayuda a otros y comprende el tema. Me estoy refiriendo a Samantha Carrá. Ella nos va a dar estrategias sobre cómo enfrentar un problema de salud mental, cómo diagnosticarlo, cómo acompañar a alguien que lo sufre y al mismo tiempo como iglesia, como comunidad, como familia, cómo prepararnos. Samantha, además de graduada en Administración de Empresas y de Marketing, también obtuvo su título en Teología. Es directora de operaciones y embajadora de la organización Fresh Hope. Es una organización que está alrededor del mundo, que ayuda a personas diagnosticadas con un problema de salud mental a vivir una vida más abundante, cómo enfrentarlo y cómo capacitar a otros para hacerlo, para vivirlo. Es decir, cómo capacitar la familia, cómo capacitar la comunidad. Por eso me emociona que Samantha esté con nosotros. Samantha fue diagnosticada con un trastorno de bipolaridad desde hace varios años y ahora es esposa y madre de 2 hijos. Samantha, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Qué gusto estar aquí contigo. ¿Hace cuánto estás casada y qué edad tienen tus hijos? Bueno, gracias a Dios nos casamos en 2003, o sea, ya 21 años. Mis hijos tienen, Samantita tiene 19 y Gabriel 15. Wow. Gracias a Dios. Qué hermoso. Sí, ya una bendición. va adelante la tarea. Sí, gracias a Dios, ahí vamos. Uno de los retos que todas las personas vivimos es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? Uno a veces piensa que es carácter, mala educación, y hasta que uno entiende que está viviendo un problema de salud mental. ¿Qué significa ser diagnosticado con bipolaridad o con un trastorno de personalidad o con un tema de salud mental? Sí, Sixto, la verdad es que hay mucho estigma sobre este tema. Al inicio fue una revoltura de emociones porque por un lado me sentía como agradecida que al fin alguien me había dicho cuál era mi diagnóstico, porque venía de una gira médica donde por más exámenes médicos y todo lo demás no me habían hallado ninguna explicación para los síntomas. Pero por otro lado sí había como una desesperanza, el shock de que, bueno, para serte honesta, al principio yo ni sabía qué significaba trastorno bipolar, ¿verdad? No sabía qué significaba, cómo lo íbamos a afrontar, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, el Señor ha estado ahí. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien sufre un problema de salud mental? Fíjate que es una interrupción clínica significativa de pensamientos, comportamientos, estados del ánimo y capacidad de relacionarnos con los demás. Wow. Que ya requiere, digamos, un tratamiento o una intervención para ayudar a esa persona a funcionar en la vida diaria. Ahí es donde uno tiene la pregunta, ¿cuándo es que yo sé que debo de acudir a un especialista? Es bien importante tener eso claro. Fíjate que pudiéramos mencionar, digamos, señales o síntomas de alerta. Pudieran ser cambios en los pensamientos. Por ejemplo, si estás pensando, mi familia estaría mejor sin mí, mejor que el Señor me llevara allá. O en comportamiento, por ejemplo, te estás aislando, no quieres ir a la iglesia, no estás disfrutando cosas que antes disfrutabas, te cuesta mucho levantarte de la cama en la mañana, insomnio, o dormir de más o dormir de menos, comer de más o comer de menos. Pueden haber palpitaciones, puede haber impulsividad, irritabilidad.
Si se suman estas señales de alerta, puede haber llanto incontrolable, ¿verdad? Una sensación de que no puedo dejar de llorar. Sería muy recomendable consultar, ¿verdad? Es mejor prevenir, ¿verdad? A tiempo. Claro. Que dejar pasar mucho tiempo confiado y después estar con un problema más serio. ¿Cómo fue para ti el momento en que te diagnosticaron? Nadie quiere ser diagnosticado, pero cuando uno entiende que hay algo que no me funciona bien internamente y el doctor a uno se lo explica, cuando a mí me explicaron que yo era déficit de atención y leí un libro al respecto, debo confesarte que primero leí el libro y lloré profundamente porque al fin yo sentía que alguien hablaba mi idioma, había vivido lo que yo estaba viviendo y yo decía, no, yo no es que tengo un defecto, es que soy diferente. ¿Qué significó para ti ser diagnosticada? Es increíble, de verdad. Y por cierto, tengo un segundo diagnóstico que es déficit de atención, Sixto. Pero sí, mira, al principio fue como, ¿qué significa trastorno bipolar? ¿Verdad? Parecía en otro idioma. Sí sentí un alivio de decir, bueno, yo había ido un año entero a médico tras médico y no sabíamos qué era. Entonces, por esa parte sentí un alivio, pero por otra parte sentí como, híjole, voy a tener que ir a un psiquiatra, me van a decir que estoy loca. Mi familia ya no me va a tomar en serio. Cuando yo les dé una opinión, le van a echar la culpa a que, esta tiene diagnóstico, ¿verdad? O sea, esa sensación, mucha desesperanza, sentía como que me habían puesto una etiqueta en la frente que decía trastorno bipolar y que ya no me iba a poder ser una madre como yo quería, una esposa como yo quería, una sierva de Dios. Pero Fresh Hope es apoyo entre pares. Nosotros, digamos, inclusive yo, no somos psicólogos ni psiquiatras. Ellos tienen su lugar muy importante, ¿verdad? En esta situación, pero se ha descubierto también que el apoyo entre pares es importante. Cuando yo escuché al pastor Brad, que es nuestro fundador, hablar sobre la bipolaridad y él siendo pastor, decirme, está bien si necesitas medicina y explicarme desde un punto de vista bíblico cómo esto podrían convivir, el ser, de verdad, el evangelio es todo para mí, pero tengo este diagnóstico. Claro. Ese apoyo entre pares, que alguien que lo ha vivido me lo dijera, me liberó muchísimo. Wow. Cuando hablamos entre pares, personas que lo están viviendo igual. Exacto, alguien que lo ha vivido. Exacto, y eso es fundamental. Aquí me surge una pregunta. ¿Eres hija de pastor? ¿Eres cristiana? Sí. ¿Creciste en un ambiente cristiano? ¿Cómo esto vino a contrastar con nuestra fe, con tu fe? Soy cristiana, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuáles fueron tus luchas internas entre la parte espiritual y tener un diagnóstico? Increíble, porque fíjate que la misma depresión te hace sentir que Dios está lejos. Entonces estaba como en mí, habían sentimientos como de culpa, como de vergüenza, a la vez cuestionando al Señor por qué lo permitió, también sintiéndome como quizás no leo la Biblia suficiente, quizás no oro suficiente. Mi iglesia y mi familia fueron excelentes en acompañarme, pero sí hicieron preguntas como, ¿hay algún pecado escondido que tengas que decir? Y esas preguntas son válidas, ¿verdad? Pero se encuentra uno con un problema cuando sobreespiritualiza la situación. ¿Qué sería sobreespiritualizar? No tomes ningún medicamento, Dios te va a sanar. Exacto. ¿Qué más? No tomes medicina, solo tienes falta de fe, échale ganas, ora más, lee la Biblia, confiesa tu pecado. Es posesión demoníaca. Oh, Dios mío. Es como echarle 100% la responsabilidad o el origen del problema, la causa de la depresión o del trastorno del estado del ánimo, cualquiera que sea, a causas espirituales. Y digamos, para decirte un ejemplo, si viene alguien a mí que le acaban de diagnosticar un cáncer, yo voy a orar por esa persona antes que nada. Yo voy a decirle que haga una limpieza interior, ¿verdad? Que lleve cuentas cortas con el Señor, pero lo voy a mandar a un médico. Claro. Es lógico. Y lo mismo debería de ser con un caso de depresión.
Exactamente. Esto es importante y me gusta que hayas hecho la referencia. O sea, si su hijo se enfermó, se cortó Exacto, jugando, ¿qué hace usted? Le lleva al doctor. ¿Para qué? Para que le cure la herida y exacto. se haga el tratamiento normal. Es igual. Volvamos al tema del diagnóstico de la bipolaridad. Cuando estamos hablando de un elemento, de un diagnóstico de bipolaridad, no estamos hablando de un elemento eminentemente psicológico, sino de un trastorno físico donde yo Exacto. necesito un medicamento complementario. Exacto, fíjate que hay muchos malos entendidos en Ajá, cuanto a salud mental y es comprensible porque, digamos, no hay un examen de sangre que te diga, tú tienes depresión o tú tienes claro. trastorno bipolar, ¿verdad? Pero parte de lo que yo sentía recién diagnosticada, es algo que tú me preguntabas, es, digamos, híjole, la gente va a creer que con trastorno bipolar soy alguien que de repente anda de buenas y anda de malas. O soy alguien, todas las malas informaciones que a veces tenemos, ¿verdad? Pero al leer un poquito más, me di cuenta que es mi cerebro tiene un desbalance químico de neurotransmisores Ajá. donde la serotonina no se produce suficiente, la norepinefrina no se distribuye bien. Entonces son estos químicos que necesitan, en mi caso necesitaban un medicamento que los balanceara. Y hay otro Ujú. malentendido, que es que las personas a veces creemos que medicina psiquiátrica es solo ansiolítico. Ok. ¿Verdad? Entonces dice, ay, no, me va a causar dependencia, me va a dar mucho efecto secundario, ya no voy a ser yo mismo, voy a andar todo así como Ajá. zombie. Pero hay distintos tipos de medicina psiquiátrica. Uno son los ansiolíticos y conste y repito, no somos psiquiatras ni psicólogos, pero el apoyo entre pares es importante y sabemos algunas cosas por experiencia personal. Entonces, si en la medicina va recetada por un médico para Ujú. balancear esos químicos, para mí fue la misericordia de Dios. Claro. Ujú. Él me puede sanar si quiere sin Ujú. medicina, Exacto. pero a él eligió traerme estabilidad y poner mis síntomas en remisión por 10 años, gloria a Dios, por medio de un medicamento. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron? Como 35, 36 años ¿Cómo cambió tu de vida edad. antes del diagnóstico y después del diagnóstico? Fíjate que me volví un poquito más consciente de mis limitaciones personales en el sentido, por Mm. ejemplo, de mi rutina. Ujú. Empecé a incorporar realmente ejercicio, a ser más cuidadosa con mis horas de sueño, a ser más cuidadosa con la alimentación, em, a leer bastante del tema, ¿verdad? Para poderme ayudar a mí misma y a otros. Em, Gracias a Dios, sí fue como 1 año, 2 años de adaptación, Ujú. pero fui con la ayuda de Dios y los principios de recuperación de Fresh Hope aprendiendo a vivir bien a pesar de el Wow, diagnóstico. muy bien. ¿Cómo reacciona tu familia cuando eres diagnosticada y cuán importante fue sentir el apoyo de ellos? Sí, mira, yo le doy gracias a Dios porque aunque ellos no entendían al 100%, digamos, Ujú. qué estaba pasando, por qué yo me había venido como apagando en el último año, porque empezó con taquicardia, luego palpitadera de corazón y fue empeorando, empeorando hasta que al final del año, por más que consultamos, como te decía, no había un diagnóstico y yo ya estaba con pensamiento suicida. Ujú. Entonces, ellos dijeron, bueno, no entendemos, pero se necesita un psiquiatra. Ujú. Y bueno, salían a caminar conmigo, cambiaban su rutina para acompañarme, oraban por mí. Y no olvido, Sixto, cuando fui a la cita con el psiquiatra, toda la sala de espera de la clínica era mi familia. Wow. Estaban mis hermanos, mis papás, mi esposo, todos esperando esa consulta. Entonces ese acompañamiento, aunque ellos no entendían del todo, pero sentí el amor, no me sentí sola, Wow. ¿verdad? Hubo eso, Dios lo usó muchísimo. Hmm. Para esa altura ya estabas casada, tenías tus 2 hijos. Sí, ¿Cómo ya. le compartimos a nuestros hijos Sí. que estamos viviendo esto para que ellos lo comprendan y nos acompañen? Increíble, porque tenían más o menos 9 y 5 años de edad mis Ujú. hijos. Entonces solo veían mami llorando todo el tiempo. Ujú. O mami no quería salir, o hablando y hablando mucho con papá. Entonces me acuerdo que usamos lenguaje sencillo.
Y sí se les explicó, es importante dar una explicación. Nosotros dijimos algo más o menos así como, mira, mami tiene una enfermedad en su cabeza que le hace que le cueste dejar de llorar, Ok. ¿verdad? O que se pudiera decir que le hace que le cuesta controlar su enojo, Ujú, digamos, ¿verdad? Para que ellos sepan qué está pasando, sepan que todo está bien, va a estar bien, ujú. pero en idioma que ellos puedan absorber, ¿verdad? Que ellos puedan entender. Ok. Entonces, Dios nos ayudó con eso. Y gracias a Dios mis hijos ahorita entienden más. Ya uso otro lenguaje, depende de la edad de los niños, ¿verdad? Claro. En ese entonces eran chiquitos, como te comentaba, y usamos ese lenguaje. Ahora en día yo les explico más. ¿Cómo debería de ser esa relación de hijos adultos que han crecido cuando ven a mamá reaccionar con llanto, un poco depresiva o con emociones exacerbadas, gastando demasiado Ah, o queriendo tener vi- vivir como en una constante felicidad que ya se nota que está un poco raro, ¿no? sí, Este, ¿Cómo debemos de acompañarnos como adultos? súper importante porque mira, en medio de todo persisten los malos entendidos que decíamos, ¿verdad? Ujú, Pero es importante la buena comunicación, muy bien. es importante leer Ujú, sobre los temas. Es importante cuando no hay crisis, ujú, hablar de qué vamos a hacer cuando haya una crisis. Eh, Todo eso creo que ayuda a la familia a unirse. Quiero enfatizar que la familia es afectada, los hijos, el sí. esposo, mis padres, o sea, yo como el órgano que está afectado es el cerebro. Ujú, Entonces distorsiona cómo uno piensa, percibe la realidad, lo que uno dice, ujú. ¿verdad? Entonces, ellos fueron así de solidarios conmigo a pesar de que mis acciones los afectaban. Y por eso es importante esa comunicación cercana, más si son hijos adultos también, ¿verdad? Para que ellos sepan que hay un factor adicional en juego en la relación y que sepan afrontarlo. Por eso Fresh Hope ofrece principios de recuperación para los seres queridos. Wow. Hablemos de tu esposo, porque no lo hemos mencionado. Sí, A mí me parece extraordinario tu esposo. sí, ¿Cómo te ayudó Sixto. él? ¿Qué papel jugó para ayudarte a mantener una vida de equilibrio y lo más normal posible? Sixto fue increíble. Yo le agradezco a Dios por Miguel. Fíjate que en una de las etapas yo tenía mucho pensamiento obsesivo Ujú, y cuando hay pensamiento intruso en un cuadro de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, pueden agarrar varios temas. A mí me agarró el tema que yo tenía terror de hacerle daño a mis hijos. ujú, Entonces, en la noche yo le decía, Miguel, esconde todo lo que pueda servir para que yo haga daño a alguien y no me soltes en salvadoreño, ¿verdad? sí. No me soltes. Yo dormía abrazada el brazo de él, que yo creo que ni dormía bien el pobre, porque yo decía, si me levanto a hacer algo, el que me sienta, Ujú, ¿verdad? Entonces se veló conmigo, ayunó por mí, oró conmigo, se hacía cargo de mis hijos, bueno, de nuestros hijos. Somos pastores de jóvenes. ujú, Lo dejé bastante solo en el ministerio ujú. esos años, fueron como un año o dos. Él le hacía frente a todo y también estaba en casa ayudándome a que comiera bien, que durmiera bien, que no excediera, digamos, el límite. Venía conmigo a las consultas Muy médicas bien. y leyó mucho Ujú, sobre, bueno, qué es el trastorno bipolar, cómo le ayudo, cómo la entiendo. ujú. Eh, un ángel del Señor, de verdad. Wow. Y esto es hermoso que nosotros lo hablemos. Sí. No corra, por favor, si su cónyuge está viviendo una situación de enfermedad, ya sea mental o física, es el momento donde tenemos que estar juntos. Y en esos momentos es importante, como ha dicho Samantha, leer, comprender, orar, acompañar, abrazar, estar Amén. juntos, explicar, Amén. disculpar, compensar. Por favor, deténgase.
Si usted ha estado viviendo una situación de estas en casa, usted tiene que darse la oportunidad de comprender qué es lo que está pasando. Así es. Otra de las realidades que vivimos es que tengo vergüenza de compartirlo. No sé cómo pedir ayuda. Los demás ven mis comportamientos, pero yo digo, yo puedo. O aún he escuchado algunos que han dicho, yo ya no necesito medicamento porque lo espiritualizo nuevamente hasta que vuelve otra vez el ciclo. ¿Qué le dirías a esta persona que tiene vergüenza de comunicarlo, no sabe cómo pedir ayuda? Sí. Ay, eso es tan importante, Sixto, porque a partir de esa petición de ayuda viene una vida cambiada. Claro. Entonces, bueno, yo diría que Dios está en control, le va a proveer una persona, le va a proveer discernimiento para saber con quién hablarlo. Ujú. Estamos a la orden como Fresh Hope para como coachar a alguien, digamos, no tiene ningún costo ni nada. Sí, pero lo importante es que dé ese primer pasito Claro. de decir, mira, ni siquiera estoy seguro, ¿verdad? Porque a veces uno no está seguro si lo que uno está sintiendo es depresión o no, ¿qué es esto, verdad? Pero mira, no estoy seguro, pero me estoy sintiendo así. Pero abrir la boca. Claro. ¿Verdad? Dios me permitió en medio de todo que yo, gracias a Dios, le decía a mi esposo, mira, manejé por un hotel y se me vinieron imágenes de cómo terminar con mi vida. Yo le agradezco a Dios que me dio eso de hablarlo, Claro. porque puede haber salvado mi vida, ¿verdad? Y la de mi familia. Vamos más profundos. ¿Qué obstáculo uno enfrenta para poder aceptar un diagnóstico de esta naturaleza? Ay, mira, es que uno piensa, bueno, entonces estoy loco. Ujú. Ya no me van a tomar en serio. Ya no, yo tenía mucha desesperanza, ¿verdad? ¿Cómo voy a funcionar? Ya se acabó mi vida, no tengo ni 40 años y ya no. Y otra cosa que me pasó a mí, que creo que es común, Sixto, es que pensamos que aceptar un diagnóstico es equivalente a abrazarlo como mi identidad. Ok. Entonces, digamos, yo tenía eso como, no, pero yo soy cristiana, ¿verdad? Yo soy cristiana, yo no puedo aceptar que tengo trastorno bipolar. Pero, si volvemos al caso de que hay un componente físico, si fuera diabetes y yo no lo acepto, ¿qué tan dispuesta voy a estar a cambiar mi dieta? No voy a estar dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para recuperarme. Claro. Entonces, cuando vienen esos obstáculos, y este particular que te mencionaba de confundir yo acepto mi diagnóstico, pero no, hay que tener claro, yo no lo abrazo como mi identidad. No me define. Yo no soy bipolar. Yo he sido diagnosticada con trastorno bipolar. Wow. Mi verdadera identidad la dicta la palabra de Dios y dice que soy hija de Dios gracias a la obra de Cristo. Entonces, pero muchas veces confundimos el aceptar con que eso se va a volver mi identidad y entonces nos cuesta más aceptarlo. Esto que estás diciendo es profundo. Es decir, el que yo haya sido diagnosticado con una enfermedad mental no es mi identidad. Exacto. Mi identidad la define Cristo. Así es. Y yo tengo que aprender a luchar con todas las herramientas para poder pararme firme en la brecha y poder crear mi círculo de apoyo, informar a mi familia, tener mi médico, mis especialistas que me van a ayudar y educarme al respecto. A mí me gustaría trabajar un poco más esto porque cuando he escuchado a algunas personas que han sido diagnosticadas, toda la familia dice, anda así, de esta otra manera, la estigmatizan a la persona y ya no saben cómo trabajar con ella. Exacto. Es decir, porque generalmente puede crear una dependencia donde la familia se cansa o bien cuando la persona quiere hacer lo que quiere, se aísla para poder tener conductas que son irracionales. ¿Cuál es el equilibrio entre dejarte
como adulta, ser tú y pedir ayuda para que me contengan. Es increíble eso, pero sí es cierto. Mira, debemos trabajar en equipo. En Fresh Hope creemos y enseñamos que uno debe de ser protagonista en su propia recuperación. Ajá. No tener como una victimización aprendida o algo así, ¿verdad? Uno puede ser protagonista de su propia recuperación, pero eso no significa no pedir ayuda. O sea, en los 7 principios de recuperación aprendemos y por cierto, cada principio tiene un párrafo dedicado a la persona con el diagnóstico y su párrafo equivalente para los seres queridos. Muy bien. Entonces, si estando en un periodo estable, no esperar a una crisis, sino aprendemos y estudiamos los principios de recuperación y usamos herramientas de recuperación que también enseñamos, como una de ellas es tener un RAP plan, que es como un plan anticipado, un plan de bienestar. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién voy a hablar si entro en una crisis? O sea, si uno hace esos acuerdos con su familia, puede salir adelante. Y un ejemplo nada más que quiero decir sobre esto. Uno que tiene el diagnóstico debe entender lo siguiente. Los pilotos que vuelan, si no tienen su tablero de instrumentos, es bien fácil en el aire pensar que vas para arriba y vas para abajo. Los pilotos tienen que depender de su tablero de instrumentos. Claro. De la misma manera, nosotros que tenemos un diagnóstico, necesitamos ese equipo de apoyo, hasta se puede llamar un equipo de dar cuentas, ¿verdad? Rendición de cuentas a ellos y de apoyo, un círculo de apoyo, que sirvan de instrumentos. Porque podemos de repente pensar que vamos para arriba y vamos para abajo. Wow. Entonces, pero si nosotros estamos conscientes de esto, lo hablamos, cuando alguien me diga, mira, te veo durmiendo un poquito más de lo normal, te sentí bien, ¿cómo te has sentido con tu medicamento? No voy a actuar a la defensiva. Claro. Sino que voy a acordarme, hey, mis instrumentos de navegación, necesito escuchar. ¿Qué has observado? ¿Cómo puedo revisar si me está pasando algo o no? Me explico, tenemos esa como apertura, pero es de hablar estas cosas con la familia. Tiene que hablarse. Y entre pares, por eso con otras personas que lo han vivido, se vuelve casi una cultura de recuperación. Quiero profundizar un poco más el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre aprender a vivir con un diagnóstico y prosperar a pesar del diagnóstico? ¿Cómo ha sido en tu propia vida también? Fíjate que, aquí hay 2 aspectos. En el aspecto, digamos, de cómo me siento, en ambos casos hay altibajos, ¿verdad? Tanto en aprender a lidiar con el trastorno meramente, casi que sobreviviendo, ¿verdad? Con el trastorno, y aprender a prosperar a pesar del trastorno. Sin embargo, yo veo indicadores claves que me hacen estar prosperando. 1, mi esperanza está firme y sólida, aunque ese día mi ánimo no ande bien. Okay. Te voy a dar un ejemplo clásico que usa el pastor Brad, nuestro fundador. Fíjate que si tú ves, digamos, mi deporte favorito es el tenis. Si yo veo un partido de Carlitos Alcaraz, que ya va a empezar el US Open, al momento de grabar esto, ¿verdad? Con Nadal, ¿verdad? O alguien. Y yo lo veo en vivo. Y yo tengo la esperanza de que Carlitos Alcaraz gane. Pero estoy viéndolo en vivo y cuando él empieza a jugar mal, me empiezo a preocupar y a estresar. Y porque no sé qué va a pasar. Yo deseo que él gane, pero no sé si va a ganar. Entonces, al final, pues resulta que ganó. Bueno, pero mi experiencia, si veo ese partido en repetición, va a ser diferente. Claro. Porque yo ya sé el puntaje, ya sé quién ganó. Y aun cuando vaya perdiendo, no me voy a preocupar, porque ya sé quién ganó. Claro. Así es la esperanza en Cristo. Yo ya sé quién ganó. Wow. Y el marcador es Romanos 8:28. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a los que su propósito son llamados. Yo ya sé que ese es el marcador. Entonces, aunque yo tenga un día difícil, en que mi estado de ánimo no esté tan bien, mi esperanza está firme. Ahí estoy prosperando.
Otro indicador, mi identidad no está en la enfermedad, sino en Cristo. Y el último indicador es que yo estoy manejando mi enfermedad y no la enfermedad a mí. Wow. Estoy siendo proactiva, estoy tomando mis medicamentos, haciendo ejercicio, vigilando, ¿verdad? Al principio que me estaban instalando los medicamentos porque toman tiempo y mucha gente por eso también se da por vencido. Yo llevaba una bitácora, llevaba mi bitácora, tenía mis horas de sueño, entonces tú te sentís que estás siendo proactivo en tu recuperación. Iba a mi grupo de apoyo, tenía mi momento con Dios, mi oración, no la descuidaba, aunque a veces no tenía ganas en mi humanidad, pero yo me sentaba y decía, bueno, Señor, yo sé que aquí estás, hoy no quiero hablar, pero aquí estoy. Hoy no quiero leer la Biblia, voy a cantarte. Hoy no quiero cantarte, voy a leer la Biblia. Pero yo estaba sentada y sabía que Él estaba ahí. Entonces, esas tres cositas, ¿verdad? Mi identidad, mi esperanza y estar siendo como proactivo en la recuperación me hacen estar prosperando y no sobreviviendo. Es la fórmula para toda persona. No para alguien que tiene una enfermedad, es la fórmula de toda persona. Amén. Oro aunque no quiera, leo aunque no quiera, mi identidad está en Cristo y yo conozco el final. Sí. Esto me lleva a... Hay personas que pueden quedarse con un tratamiento físico, pero la organización que representas está hablando de un tratamiento integral, cuerpo, alma y espíritu. Trabajemos un poco más en este concepto. ¿Cómo sería vivir un tratamiento integral? Perfecto. Mira, tiene que ser integral porque, por ejemplo, conozco un joven que a lo mejor va a ver este episodio. Es muy cristiano, ama al Señor, es un gusto verlo adorar al Señor, pero estaba teniendo pensamiento intrusivo con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, por más oración, alabanza, él necesitaba medicamento. Pero también se da lo opuesto, ¿verdad? Que hay alguien, digamos, con profundas raíces de amargura, que no ha procesado, digamos, no sé, un abuso. No lo vamos a resolver solo con un medicamento. Claro. Entonces ahí es donde entra la clave lo integral. Bueno, yo diría lo físico, un buen sueño, buena alimentación, la medicina, ejercicio. Lo mental, trabajar mis pensamientos alineados a la palabra de Dios. Muy bien. Eso es lo mental, porque si yo de repente estoy catastrofizando, ¿verdad? Digamos, me cortó el novio, en caso de que tuviera novio hace 1000 años, y entonces yo digo, ya nunca me voy a casar. Es de trabajar los pensamientos, ¿verdad? O si me salió mal la cena y digo, no hago nunca nada bien. O los hubieras, los hice tan solos. Hay que trabajarlos alineando a la palabra de Dios. Está lo emocional, ¿verdad? Trabajar traumas, pérdida de un ser querido. Si estoy viviendo y soy codependiente, hay que trabajarlo con un consejero cristiano, un psicólogo cristiano. Y lo espiritual, pues una limpieza interior, ¿verdad? Revisar si hay que confesar pecados al Señor, hay que revisar mis resentimientos, tratar de ir a la iglesia aunque no quiera y leer y lo que decíamos, ¿verdad? Entonces ahí va integral. Extraordinario, es que así tiene que ser, integral. Así es. ¿Cuáles son los principios de la organización que puedes compartirnos que han impactado tu vida? ¿Cómo te han ayudado a salir adelante y cómo has visto a otros iguales salir adelante? Gracias a Dios, estos son 7 principios. Voy a decir la palabra clave de cada uno. Original, o sea, si tú ves los 7 principios y se los podemos mandar a quien lo requiera, tiene un parrafito cada uno. Pero bueno, la palabra clave del primer principio es aceptación, que hablamos un poco de eso hace un momento. Si yo no le doy prioridad, si yo no reconozco qué es lo que estoy viviendo, si yo no identifico, no voy a estar dispuesta a pedir ayuda y hacer lo que tenga que hacer, y eso va a empeorar. El segundo, la palabra clave es relaciones. Mis relaciones, al tener un trastorno del estado del ánimo, se afectan. Pero
este segundo principio tiene dos como enfoques. El primero es, yo no voy a usar mi diagnóstico como una excusa. Wow. Por ejemplo, yo no te voy a decir, Sixto, ay, te salí grosera porque andaba ansiosa. Ujú. No voy a usar mi diagnóstico como una excusa. Muy bien. Y por otro lado, veo la carita de mis hijos y de mi esposo y por amor a ellos le voy a echar ganas al proceso de recuperación porque es trabajo. Es trabajo. Pero ahí es las relaciones. El tercero es la frase clave, es empujar a través de. Y básicamente es hacer lo que tengo que hacer, que sé que es bueno para mi recuperación, aunque no tenga ganas. Claro. Me voy a conectar al grupo de Fresh Hope, Ajá. voy a ir a la iglesia, me voy a levantar de la cama y me voy a bañar, Ujú. aunque no tenga ganas, Ujú. ¿verdad? Voy a ir a un compromiso que dije que iba a ir y a última hora no quiero socializar. Voy a ir porque sé que después de platicar con mi hermana en Cristo me voy a sentir mejor. Ujú. Empujar otra vez. El cuarto principio, la palabra clave es esperanza. Ujú. Y hablábamos de la esperanza en Cristo y, por ejemplo, el partido de tenis. Ujú. El quinto principio es, la palabra clave yo diría que es medicina, Ujú. pero el principio lo que no dice todo el mundo necesita medicina. Eso no es lo que dice el principio. Eso lo determina un médico. Un médico. No Ujú. nosotros, no nadie. Ni Pero- automedicarse. Ni automedicarse, Nunca. correcto. Ujú. Pero en lo que dice el principio 5 es la medicina, cuando el médico la indica, es necesaria, pero jamás va a ser suficiente. Wow. No me puedo sentar y esperar que haga magia, Claro. ¿verdad? Tengo que tomar un rol activo en mi recuperación. ¿Qué le dirías? Uno, cuando yo te escucho, Sí, esos son principios de vida. así es. O sea, aplican para todos. Así es. Y todos tenemos que aprender a vivir con esta mística. Es decir, Jesús dijo, es difícil ser mi discípulo. Y estás hablando de un discípulo. Así es. Porque ir a Jesús para el milagro es fácil. Y luego del milagro te vas, desapareces, sigues cometiendo tus errores y vuelves otra vez herido a buscar los milagros. Una persona indisciplinada va a quedarse siempre en la mediocridad. Así es. Y más si hay un trastorno psicológico que requiere un acompañamiento, porque si yo no lo tomo en serio, voy a estar viviendo ciclos, repitiendo ciclos que ya sabemos que son dañinos. Así es. ¿Qué impide el que avance yo en la recuperación? Hay muchas veces nuestras excusas, Ujú. falta de paciencia. Queremos que estar bien ya mañana. Toma tiempo. Todos queremos eso Sí, rápido, de veras ¿no? que sí, de veras. A veces no tenemos un círculo de apoyo. Ujú. A veces, bueno, nos pasó con un jovencito en Honduras que toda la vida había asistido a su iglesia, fue diagnosticado con trastorno bipolar, empezó a tomar medicamento, asistir a los grupos de Fresh Hope, pero cuando lo compartió en su iglesia, no le toleraron que estuviera tomando medicamento, o sea, de plano no entendieron, no estuvieron abiertos a escuchar, entonces se quedó sin círculo de apoyo. Claro. Lamentablemente, ¿verdad? Y nosotros oramos por esos líderes, por esos pastores, para que podamos hacer equipo, porque la iglesia tiene a Jesús, que es la verdadera esperanza. Pero bueno, tener un círculo de apoyo, tener paciencia, tener no excusas, tener esta disciplina, Ujú. ¿verdad? Tiene que uno tener disciplina para ser proactivo en las acciones diarias que voy a hacer. Hmm. Hemos hablado del apoyo de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. Pero ¿qué tal si yo estoy soltero, adulto, y mi familia se cansó de mí? Me dijeron, usted tiene que ya resolver su vida, porque estamos viviendo en un círculo vicioso donde nos lastimamos todos. ¿Qué le dirías a esta familia y a esta persona? Yo honestamente le diría, Dios va a poner en tu camino a alguien. El Señor es fiel y va a poner a alguien con quien puedas hablar. Y de hecho puede ser que sea a través de ver este Wow, video, claro. que estamos a la orden para poder guiar sin costo alguno a con quién hablar, pero que no se dé por vencido de pedir ayuda. Amén. No se rinda en el nombre del Señor. Todos enfrentamos momentos difíciles, situaciones donde tenemos que confrontarnos con nosotros mismos.
El principio de vida es el mismo. Elija ser un discípulo de Jesús. Sígalo a Él. Pague el precio de congregarse, de buscar el círculo de ayuda, ese círculo importantísimo. Pida ayuda a otros iguales que están viviendo y que lo están trabajando de forma correcta. Démonos la oportunidad de tener un tratamiento integral que cuide nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Samantha, mil gracias. Gracias a ti, Gracias Sixto. por estar acá en Enfoque a la Familia. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu familia y no te rindas. Recuerda, estamos viendo un partido en repetición y conocemos el final. Dios nos ha dado la victoria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.